Ha llegado la noche de brujas, ese momento en el cual tú sales a pedir caramelos vencidos, frunas chupadas o caramelos que no le han salido al señor de la tienda en 5 años y los sales a pedir a todos lados, tiendas, boticas, librerías, ferreterías, porque seamos sinceros, acá la gente va a pedir a cuanto lugar vea que tiene un negocio. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado qué tan antigua es esta celebración? ¿Por qué la gente usa disfraces? ¿Por qué hay una calabaza con una cara? ¿Y por qué se le llama la noche de las brujas? Quédate en este video para responder todas esas dudas. Corría el año 700 a.C., mientras que aquí en Perú los paracas deformaban cabezas y jugaban al Dr. House con los antiguos peruanos. En Europa se desarrollaba una gran cultura de diversos reinos conocidos en conjunto como los celtas. Los celtas fueron un gran reino, pero muy divididos entre sí, pues eran pueblos guerreros que constantemente luchaban contra ellos mismos. Tenían diversos gobiernos y sobre todo diversas creencias religiosas. Si quisieras ubicar actualmente cuáles son estos pueblos celtas, son los que actualmente conoces como los países de Europa Occidental: España, Francia, Inglaterra, Alemania, etc. Bueno, durante una de estas festividades religiosas existía una llamada el Samhain. Esta festividad religiosa del Samhain es sumamente importante para la historia de hoy, puesto que se celebraba a fines del verano e inicios del otoño, o sea, exactamente en esta fecha. Lo que los celtas celebraban en ese momento era el pase del verano, que simbolizaba la vida, hacia el otoño, que era la agonía o la muerte. Y bueno, pues como ese pase simbolizaba una transición, se decía que en esa noche la barrera entre los vivos y los muertos era muy fina, por lo que era muy común que se creyese que en ese momento los espíritus buenos y los espíritus malos rondasen por el mundo. Entonces apareció un miedo. ¿Y qué tal si en pleno Samhain los espíritus malos deciden apoderarse de las personas? Para eso los celtas moscas idearon una manera de expulsar o al menos hacer que esos espíritus malos no los persigan. Y era de dos formas. La primera era portando nabos, sí, eso mismo que le echas a la sopa. Nabos que los hacían huecos por dentro y le ponían una vela como una especie de linterna. Decían que esa luz espantaba a los espíritus malos. Y la otra era usar máscaras que sean lo suficientemente aterradoras como para espantar a estos espíritus malos y que no te posean en plena víspera del otoño. Los celtas estaban bien chévere con su religión naturalista y bien rastafari, bien hipster, la naturaleza y todo, hasta que en los primeros siglos de nuestra era, específicamente en el siglo III, los celtas son conquistados por los romanos. El problema es que en Roma estas prácticas ocultos hacia los muertos ya no estaban bien vistas porque ya había aparecido una nueva enseñanza religiosa, que es el cristianismo. Pero los romanos no podían anular de la noche a la mañana las viejas tradiciones celtas como el Samhain, pero tampoco podían ignorar a los cristianos, que ya eran mayoría dentro de Roma. Así que la solución la dio la misma Iglesia Católica. ¿Qué hizo? Pues fusionó ambas fiestas, una fiesta que sea católica y también que tenga que ver con el antiguo Samhain, en la que se honraban los espíritus. El Papa Gregorio IV creó la festividad del All Hallows Eve, que con el tiempo se transformó en el famoso Halloween. All Hallows Eve significa festividad de todos los santos. De esta manera el Papa hizo una jugada muy interesante, pues mezcló una fiesta pagana antigua, como era la de honrar a los espíritus buenos y espantar a los malos, que era una tradición pagana, y la mezcló con una cristiana, que era honrar a los santos que habían muerto producto de las persecuciones y diversas cosas que padecían por pregonar su fe. Pero muchos celtas no se habían creído este cuento del All Hallows Eve, por lo que algunos mantenían vivas sus tradiciones, especialmente aquellos que habitaban en la zona de Irlanda. Ya sabrás por un video anterior que hicimos en este canal sobre la historia de la avena Quaker, porque sí, tengo un video sobre la historia de la avena Quaker y por qué se llama Quaker y quién es el señor que sale ahí. Sabrás que durante toda la Edad Media la religión católica tuvo un peso gigantesco y se dedicó a evangelizar y justificar el poder de los reyes, por lo que cualquier credo pagano era velozmente erradicado, sea por inquisición o sea por evangelización. En Irlanda estas costumbres paganas aún se mantenían ahí, ocultas del dominio cristiano católico. Pero sucede que en el siglo XVIII hubo una hambruna gigantesca en este país, por lo que muchos irlandeses se vieron en la obligación de emigrar. ¿Y cuál era el país por excelencia que recibía migrantes? Pues los Estados Unidos. Siglo XIX,
los irlandeses migraron a los Estados Unidos. Obviamente si Trump estuviera en esa época no habría irlandeses en ese momento. Los irlandeses llevaron la historia del Samhain mezclado con el del All Hallows Eve, y a los norteamericanos les gustó. Se comenzaron a contar algunas leyendas antiguas como la del Jack O'Lantern. Se comenzó a difundir la idea de que en esa noche los muertos salían y habían almas en pena, y tú sabes que donde hay una gran historia hay un gran mercado, por lo que comenzó toda esta mercadotecnia del Halloween. Se comienza a ser masiva y finalmente desde los Estados Unidos se comienza a influenciar hacia otros países, quienes también comenzaron a ver el Halloween no solo como una festividad interesante pese a sus orígenes paganos, sino como una oportunidad comercial. Y esa es la razón por la que encuentras en tu mercado tanta calabaza colgada por ahí, o máscaras de látex que te van a sacar sarpullido, porque al final de cuentas se volvió un elemento comercial como la Navidad, del cual también hablaremos en un próximo video. Y como dato final para cerrar este video, porque yo sé que estás apurado para ir a pedir tus gomitas Frugelé a la tienda. ¿En qué momento sucede la calabaza? Como te habré contado al inicio, los antiguos celtas usaban un nabo hueco que al interior tenía una vela, y esta vela servía como una especie de linterna. Era un nabo linterna, sirve para la sopa y sirve para alumbrar. Los norteamericanos quisieron recrear esa misma estrategia, pero resulta que el nabo era caro. ¿Y qué era barato y abundante en ese momento? Pues la calabaza. Es ahí donde se sustituye el nabo por la calabaza. Así que si quieres ser original esta noche, sal con tu nabo linterna a la calle gritando Samhain. Si te miran raro, dile que has visto este video, invítalos a suscribirse al canal, que pronto estaremos sacando más videos. Feliz noche de brujas, feliz día de la canción criolla, feliz día de todos los santos. Pues creas en lo que creas, mientras no le hagas daño a nadie, está bien. Nos vemos en un siguiente video.